La computación. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, los que estamos acá en vivo, presencial, y los que estén del otro lado y los que lo van a ver después. Estamos para presentar el libro de Pablo Gea, Lo nacional y lo antinacional en Jaureche. Así que bueno, estamos todos muy contentos, porque Pablo, la verdad que fue un estudiante, veníamos hablando de eso, ya en la carrera de ciencia política y después en la carrera de la especialización, con muchos intercambios, debates que siempre se dan en esas clases, así que siempre a los que formamos parte de esto nos enorgullece cuando llega a todas esas inquietudes llegan a la publicación de un libro, un producto para los futuros investigadores, para los que estén estudiando en este momento la especialización. Así que en principio festejamos enormemente esto, que con Juan, con el director, estamos muy contentos y todo el equipo. Y bueno, para presentar el libro tenemos dos expositores más, que después vamos a abrir el panel a Pablo y a los que le quieran consultar. Uno es Juan Manuel Sánchez, que es también licenciado en Ciencias Políticas, también egresado de nuestra especialización, también forma parte de los proyectos de investigación que nosotros tenemos en la especialización. Digamos, la especialización en pensamiento nacional y latinoamericano tiene muchas aristas, como le gusta decir acá el director, a Juan. Somos una comunidad de personajes que estamos, donde no solo damos clase o venimos a las clases o vienen a las clases los estudiantes, sino que también forman parte de proyectos de investigación que muchas veces también terminan en productos, terminan en exposiciones, en conversatorios. Y Juan Manuel, bueno, viene trabajando hace años el tema de los pensadores de las Fuerzas Armadas, ya digamos es uno de los estudiosos del tema en nuestro país, con el querido Juan Godoy también. Así que bueno, le doy la palabra y después le damos la palabra al director, a Juan Godoy, para que también comente algunas cuestiones del libro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo quiero felicitar a Pablo, primero por el gran trabajo que hizo. Este libro fue maravilloso, yo lo leí en un día, la verdad que lo impreso lo leí así muy rápidamente cuando me lo pasaste. Y segundo, algo que critico mucho yo a todos los estudiantes de ciencias políticas, de todo y de un montón de carreras, que se lo cita mucho a Jaureche, pero no se lo lee. Y la verdad que te felicito, la verdad, por leer grandes libros de Jaureche que me parecen maravillosos, que Los Profetas del Odio, El Medio Imperio de la Sociedad Argentina, el Plan Plebis, el de las Fuerzas Armadas del Ejército. Me pareció maravilloso que los leas y por eso te felicito. Después, hay algo que me llama mucho la atención siempre, y lo digo de verdad, que empieza acá cuando, ¿de dónde escribís? ¿De dónde escribís? Naciste en Francia, te criaste en Francia, tú en Francia, y estudiar a Jaureche, alguien que por ahí no trascendió las fronteras argentinas, es muy importante. La verdad que por eso te felicito, pero de corazón me parece maravilloso eso, que hayas hecho el trabajo de desmenuzar a Jaureche, porque es muy lindo como escribe, que no hayas elegido otros personajes que andan por ahí, los antinacionales. Después, bueno, un poco eso también, el título me llamó mucho la atención, lo nacional y lo antinacional. Vivís, y voy a decir con palabras feas, vivís en Francia, que es un país imperialista que ha colonizado por todo el mundo, y hoy en día sigue teniendo un montón de colonias, las sigue teniendo, bueno, las va a quedar, no lo va a quedar nunca, aferrarse por vida lo va a quedar. Y eso me llamó mucho la atención. Lo que más me gustó, el libro está maravilloso, pero el título ya te pega una piña ahí para leerlo, te da mucha impresión. Y empezamos a hablar me interesó mucho cuando empezás a hablar de lo antinacional. ¿De qué es antinacional de todo esto? Bueno, acá lo antinacional son los grandes medios de comunicación, la superestructura cultural, que acá también me voy a meter con Borges. Borges es uno de los grandes problemáticos que dio a todos los que no lo entendían. En realidad escribía para siempre para determinada gente,
como Victorio Campo, otra, y además de la madre de Francia, también, Victorio Campo. Si me escucharía un cliente que yo llevo, pues, lamentablemente llevo los hijos de Victorio Campo. Me mataría más o menos, pero conozco a la familia y hoy en día lamentablemente siguen teniendo el mismo pensamiento ese de anti, no, esto, no quieren esto, no tienen trabajo, porque no quieren trabajar, o no quieren hacer esto, de lo otro. Y me llamó mucho la atención eso de lo antinacional. Y como decía, Borges es uno de los grandes antinacionales. Y ayer pasando por Capital, tenía que hacer unos trámites, vivo por todos lados empapelado, Buenos Aires con las nuevas obras de Borges, reeditando de nuevo las obras de Borges por todos lados. Después pasé por, tenía que ir hasta la Biblioteca Nacional de Gozo y que veo a Borges, la estatua de Borges. ¿Pero por qué? En todos lados está Borges, 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 y estamos todo el día con Borges, y a Jauretche muy poco se lo nombra. La verdad que no hacen una reedición de todas sus obras, o muy rara vez que se los hace, existe muy raramente. Me puse a pensar dónde veo, o si existe algún monumento de Jauretche. Existirá existe uno en toda Argentina, existe uno que está en la 9 de julio y Paraguay. Que recién en el 2014 se hizo una plazoleta, exactamente. Eso es el único monumento que hay de Arturo Jauretche en toda Argentina, es muy loco. Borges tiene en Lincoln, en el Rosedal, tiene en la biblioteca, y eso me llama mucho la atención, que eso es todo lo antinacional. También lo menciona Jauretche, uno de los grandes premios Nobel de Argentina, que fue Husserl, que también tuvo muchos problemas Husserl. Y hay otro médico, que la verdad que mi señora estudia medicina en la UBA, que es tan poco reconocido y fue tan bastardeado como Finocchieto. Finocchieto que fue un peronista a morir, iba con la franja a operar, pero no se lo menciona en ningún lado a Finocchieto. Un nacional que fue uno de los mejores cirujanos del mundo. Venían personas cirujanos de todo el mundo a ver cómo operaba Finocchieto. En algunas series de médicos van a escuchar instrumentos que se llaman Finocchieto. Los que abren las costillas. Esos instrumentos se llaman Finocchieto. ¿Quién hizo? Ricardo Finocchieto, argentino, peronista, nacional, pero que fue olvidado totalmente. Cuando cayó Perón, directamente a Finocchieto se lo persiguió por todos lados, se le quitó hasta el título de médico. Eso no podía ejercer. Uno de los mejores cirujanos argentinos no podía ejercer acá en Argentina. Perseguido toda la vida, él y toda su familia. Ahí tenemos uno de los nacionales olvidados, que lamentablemente, como Jauretche dice, y le da mucho a Husserl, que tenía Husserl un montón de personas que no las nombran en todo lo antinacional. También lo antinacional está en la cultura, en el colegio. En el colegio, lamentablemente, hoy en día nos enseñan, a mí no, ya la verdad lo terminé hace muchos años, pero nos enseñan capitales europeas, ríos europeos. Y si a uno le pregunta, ¿dónde queda el Pilcomayo? ¿Dónde queda el Bermejo? ¿Cuál era, hasta algo más simple? ¿Cuál es la capital de Catamarca? O nombrame 3 pueblos de Catamarca. Van a estar te sé nombrar por ahí más de Francia o de Inglaterra que de Argentina mismo. Es más, uno también, las vacaciones hoy en día, o las cosas, voy a contar una historia que tengo 2 amigos estadounidenses, que hace mucho tiempo he entablado mucha amistad, y siempre ellos, cuando tienen que ir a comprar al supermercado o algo por el estilo, o cualquier cosa que tengan que comprar, siempre compran en Estados Unidos. Acá todo lo contrario, acá decimos los argentinos, no, esto debe ser mal, voy a comprar lo otro que es mejor. Un cuaderno de Estados Unidos, un cuaderno alemán, esto debe ser mejor que el argentino, seguramente. Ese pensamiento sí que nos hace lo nacional y lo antinacional. Quizás no todos,
obviamente no todo, Pablo acá lo ha demostrado en el libro, que trató a Jauretche y no otro pensador, no sé, a Borges, por ejemplo, o a Sábato, no sé, hay un montón de personajes. Y bueno, eso un poco, yo no te quiero quitar el tiempo, Pablo, pero la verdad que te felicito de corazón, la verdad, lo he disfrutado mucho el libro, espero que tenga mucha difusión, la verdad que y espero que hice entradas allá, que distribuyas esto para que espero sí, que te vaya muy bien, porque la verdad es un libro muy bueno, la verdad, te felicito de verdad. Muchas gracias. 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 Gracias, Juan Manuel. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Juan Godoy, el director de la especialización y también tutor en este trabajo, ¿no? Sí, El tutor de este trabajo. A mí me tocó ser jurado del trabajo. Ahora había sido jurado. Sí, muy lindo, muy lindo. Lo único que voy a agregar, no estoy como disertante, pero voy a comentar nomás, que me sorprendió mucho la sensibilidad de Pablo al detectar esto de Jauretche, ¿no? Que lo nacional no es algo que ni es un culto a lo viejo, ni es un culto a algo retrógrado, algo que no sé, que tiene que ver con, a veces se confunde lo nacional con lo viejo, o lo nacional como lo no universal, ¿no? O sea, lo universal y lo nacional están enlazados, no es algo que por ser argentino no consumo lo demás, sino que más bien todo lo contrario, es una mirada argentina, ¿no? Una mirada nacional. Y eso está muy bueno y cómo lo va desglosando Pablo. En su momento, bueno, con Juan hacemos esto que no sé si es muy académico, pero que hablamos antes, ¿no? O sea, como jurado, yo le digo, che, qué bueno está el trabajo, ¿no? Que creo que no podríamos, ¿no? Tutor y jurado. Hablar. Yo lo iba leyendo y lo iba comentando, que me sorprendía lo bueno que estaba y esta precisión, ¿no? La cantidad de subtítulos que eso a mí me parece, a mí me encanta a nivel de formato, ¿no? Decir, bueno, trabajo a esto, trabajo a tal cosa, trabajo a la inteligencia, trabajo a la colonización pedagógica, la visión de Borges, eso me pareció tremendo porque son como pequeños links que te van, para alguien que no conoce Jauretche, y dice, a ver qué dijo sobre, no sé, el cine, a ver qué dijo sobre la radio. Y Pablo lo va desarrollando bien, así que lo felicito por ese laburo de sensible, ¿no? De sensibilidad, de detectar, porque ya el Jauretche, también incluso los nacionales, ¿no? Gente que ha trabajado a Jauretche, no digo que lo han trabajado a lo bruto, que está bueno, pero Jauretche era un tipo muy con esa delicadeza, ¿no? Con esa capacidad de leer fino muchos trabajos, uno se da cuenta, después de leer varias veces, mira lo que dice este tipo, y lo decía, y ahora no tenemos por ahí tanta gente con esa finura. Así que bueno, quería comentar eso, y ahora sí le paso la palabra al director de la especialización, Juan Godoy, doctor en comunicación social por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en metodología de la investigación por la Universidad Nacional de Lanús, y licenciado y también profesor de sociología por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias Paco. Antes que nada, bueno, un placer estar acá a la tarde de este viernes, lindo día, tocó, compartiendo acá con Juan Manuel, con Pablo, con Paco, con todos ustedes, la presentación del libro de Pablo, ¿sí? Primero, decir, es una alegría, creo que Pablo lo comentaba un poco también, un libro impreso, ¿no? Un libro impreso sobre la figura de Jauretche, una obra de alegría, triple alegría, digamos, que un TFI de nuestra especialización, una tesis de nuestra especialización, se convierta en libro. Eso para nosotros es fundamental, ¿no? Voy a contar un poquito el entramado, muy cortito, yo no voy a quitar tiempo acá a Pablo, pero quería contar un poquito el entramado de cómo llega el pensamiento nacional a nuestra universidad y demás, ¿no? Comentar entonces que nuestra universidad es una universidad que ha construido a lo largo de estos años, es una universidad de la década del 90, bastante joven, podríamos decir,
y ha construido una tradición dentro del pensamiento nacional que va desde un seminario que es común a todas las carreras, es condición de egreso, todos nuestros estudiantes, tanto de nuestro departamento, que es Humanidades y Artes, como otro departamento, de los departamentos de nuestra universidad son como las facultades, ¿no? De políticas públicas, de salud y demás, tienen que cursar obligatoriamente, digamos, como condición de ingreso el seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, y además otro seminario que es el de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? En ese entramado, nosotros ya hace varios años, en el 2017, creamos una especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Lo que nos llega a ser, tanto el seminario como la especialización más aún, la única universidad en todo el país que tiene un seminario de Pensamiento Nacional obligatorio para todas las carreras, y la única especialización en toda la Argentina, y habría que ver, creo que en América Latina por lo menos, que habla de pensamiento nacional y latinoamericano. Lo que nos indica que esta corriente de pensamiento, o esta matriz de pensamiento nacional, es una corriente que ha sido fuertemente negada o silenciada en los ámbitos académicos. Y ahí entran varios de los pensadores, varios que le dan nombre, si ustedes llegaron a nuestra universidad, ¿no? A los edificios de nuestra universidad. Hay uno que justamente se llama Arturo Jauretche, otro que se llama Carabinero Ortiz, bueno, y así Manuel Ugarte, todos pensadores nacionales que en mayor medida han sido silenciados por el aparato cultural de nuestro país, un poco lo que el entramado que desarrollaba muy bien Juan Manuel, han sido silenciados por todo ese aparato cultural que Jauretche justamente llamaba de colonización pedagógica, ¿no? Él decía, nosotros no nos colonizan tanto por la fuerza, sino por las ideas, ¿no? Y a partir de la colonización de las ideas viene la colonización ecológica, digamos, ¿no? Y en ese marco, a mí es un poquito, esto lo de la universidad me parecía pertinente cortarlo. Yo quería arrancar con una frase, creo que acá quizás a Pablo le va a gustar, que es una frase de Arturo Peña Lillo. Peña Lillo era un editor nacional que editaba a todos estos pensadores, así como un editor. Porque yo decía también la alegría del libro y el impreso, porque editar libros de pensadores nacionales en la Argentina no es sencillo, paradójicamente, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto que desarrollaba muy bien Juan. Los nacionales, los que venimos de esta tradición de pensamiento, hay muy poquitas editoriales que permiten, que nos dan lugar a editar libros de pensadores nacionales. El caso de Peña Lillo fue como el gran editor del pensamiento nacional y era el editor de Jauretche. Y Peña dice, Jauretche es un pensador que se adelantó a su tiempo y no se hizo un clásico universal porque no era europeo. Formuló una teoría del conocimiento antes que Paulo Freire difundiera su pedagogía del oprimido, antes que Franz Fanon hiciera su parte con los condenados de la tierra, antes que Matelar y Ariel Dorfman, que Marshall McLuhan, que Noam Chomsky le pusieran título a la manufactura de los consensos, antes que Michel Foucault describiera la socialización por los recursos represivos del Estado. Jauretche ya había definido los mecanismos y la inteligencia que constituyen la superestructura cultural del coloniaje, ¿no? Ahí jugando un poco con por qué Jauretche, un poco también lo que desarrollaba Juan Manuel. Bueno, yendo al libro, voy a comentar 2 o 3 cositas, insisto, 5 minutitos, para dejarlo a Pablo. El libro tiene 2 grandes apartados. Yo vi todo el proceso de construcción de la tesina por haber sido tutor de Pablo. Así que leí todo el proceso, tuvimos bastante intercambio, algunos Zooms y demás, ¿no? Algunos Zoom y demás. Y el libro tiene 2 grandes apartados, ¿no? Digamos, tiene 2 grandes apartados y tiene 4 capítulos. Y, como decía Facu, ahí yo también lo venía pensando, tiene gran cantidad de subapartados. Y esto es fantástico, ¿por qué? Porque el libro se puede constituir en cierto punto como un manual, diría yo, del pensamiento de Jauretche. Yo quiero decir, bueno, a ver qué dice Jauretche de las onceras, que es una categoría que él crea. Bueno, voy acá, onceras, página 57, bueno, quiero ver. Jauretche fue un militante político también, además de un escritor nacional, ¿no? Militaba con la pluma y con la acción, podríamos decir. Y, por ejemplo, estuvo en una agrupación en la década del 30, esa década infame que resuena un poco en estos tiempos,
que se llamaba Forja, esa agrupación. Entonces dice, bueno, Jauretche, alguien dice, bueno, Milton Forja, bueno, Forja, y acá tenés algo de Forja, ¿no? Entonces, tanto alguien que está basado en el pensamiento de Jauretche, como alguien que se está adentrando en estas ideas, este libro es fantástico porque le permite ir tocando o leyéndolo o volviendo a esa cuestión. Y para nosotros puede resultar también un material de lectura, digamos, en las diferentes cátedras y demás, ¿no? Después aparece también que Jauretche, un libro sobre Jauretche en la actualidad, me parece que está... ya un montón de cosas que ahora no entiendo lo que puse. Que Jauretche, mi letra no quiere. ¿Sabes que Jauretche tenía ese mismo... Jauretche tiene una escritura muy rápida, se puede ver acá en las citas que pone Pablo y demás en el libro, porque Jauretche no escribía. ¿Por qué? Porque tenía una letra muy mala, ¿no? Y entonces él le pasaba esto que me acaba de pasar a mí, no se entendía lo que escribía, ¿no? Entonces, dictaba, tenía una compañera que, como era Gladys Corchato, ¿no? Creo, que mecanografiaba mientras él le dictaba. Entonces, claro, es como una escritura muy rápida, ¿no? Una lectura muy graciosa y demás, ¿no? Yo debo decirlo, mis primeros acercamientos al pensamiento nacional fue allá lejos de hace tiempo. Yo creo que tenía 13, 14 años, algo por el estilo, y me había encontrado el Manual de Sonceras Argentinas de Arturo Jauretche. Y me lo puse a leer y es un libro que es gracioso, digamos, te reís, ¿no? Y además con las anécdotas que cuenta Jauretche, lo cual no implica que no sea algo profundo, ¿no? Que tiene las páginas al final para, Sí, no sé si lo conocen, termina en la última parte del libro con páginas en blanco. Y Jauretche dice que como las onceras van a seguir, que vos las completes. Te deja para completar sonceras que van a seguir viniendo. Tal cual. Ahí a los estudiantes le mandamos a veces a los estudiantes de grado, ¿no? Le mandamos que hagan para el parcial, traigan una soncera actual, ¿no? Digamos, así, que salen cosas muy buenas. Bueno, y digo, en la actualidad, un libro sobre Jauretche también resulta fundamental porque Jauretche es un pensador totalmente actual. Si bien Jauretche había nacido en el siglo 1901, 13 de noviembre, hoy es el Día del Pensamiento Nacional, es como el gran pensador nacional Jauretche, ¿no? Y falleció el 25 de mayo de 1974, ¿no? En la actualidad el pensamiento de Jauretche viene dado, primero, podemos decir nosotros quizás, podemos ver a la Argentina como una nación inconclusa, es decir, una nación que todavía no ha logrado un pleno desarrollo, por lo cual no ha logrado una plena soberanía, sino que es un país que sufre determinados márgenes de tendencia, podríamos decir. Entonces, como es un país que tiene una cuestión nacional a resolver, como una nación inconclusa, los problemas van y vienen y siguen siendo en gran medida los mismos. Si uno ve la agenda de discusión de problemas de hoy Argentina 2026, y se va a encontrar, y ni siquiera va a Jauretche, se va a 1810, ¿no? Cuando Mariano Moreno discutía si Argentina debía aplicar el libre cambio o debía proteger su industria, ¿no? Mariano Moreno en el plan de la Revolución de Mayo dice que hay que proteger la industria, ¿no? Y demás. Bueno, una discusión que parece, tiene tantos años como nuestro país. Por otro lado también, por la es actual Jauretche, yo decía por dos cosas por lo menos, porque es la profundidad de los análisis. Jauretche es un enorme conocedor de la realidad argentina, de la historia argentina, y muy de la realidad de su momento también, ¿no? de su época, ¿no? Y Jauretche construye, yo decía, ese gran pensador nacional. Ahí Facu decía lo de lo nacional y lo universal, ¿no? Hay una frase conocida de Jauretche que es que lo nacional para nosotros es lo universal visto a través de nuestros propios ojos, ¿no? En ese juego. Y Jauretche va a ser uno de los pilares en la construcción de un pensamiento situado, es decir, un pensamiento teniendo los pies en la Argentina, ¿no? Pensando con la cabeza en el lugar donde mismo pisan los pies.
entonces Jauretche va a construir un pensamiento situado, y en eso se va a encontrar con una cuestión que es nodal, que es la cuestión de lo nacional justamente y lo antinacional o lo colonial, le podríamos llamar también, ¿no? Que es el título, que es totalmente pertinente del libro de Pablo. ¿Por qué? Porque lo nacional y lo antinacional es el centro del pensamiento de Jauretche, es lo que engloba todo. Y no es fácil, yo cuando Pablo me dice ese título, digo, claro, digo, no es fácil. Yo digo, claro, es eso lo que estructura el pensamiento de Jauretche, es lo nacional y lo antinacional, que al fin y al cabo es lo que va estructurando un poco para Jauretche el pensamiento político de la Argentina, ¿no? Es decir, Jauretche pensaba que esto de izquierdas y derechas no era lo que dividía el campo político argentino, sino que eso era reproducir aquello que venía de la Revolución Francesa justamente, ¿no? De la derecha a la izquierda, sino que lo que dividía el campo de un país semicolonial como la Argentina, un país semicolonial es un país que es independiente, pero solo en las formas, ¿no? Porque en los hechos la Argentina es un país dependiente. Si bien tiene su himno, su escarapela, su bandera, su fecha de la independencia, la dependencia económica que sufre la Argentina indicaría que es un país dependiente, pero no colonial, porque claro, nos hemos colonizados a excepción de las Malvinas, cuestión no menor, ¿no? La Argentina, de los 10 millones de kilómetros cuadrados que tiene, los británicos a partir de la ocupación de Malvinas pretenden disputar 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un tercio de nuestro territorio según el mapa reconocido oficialmente actual, que es el mapa bicontinental, ¿no? Bueno, cuestión. Entonces, aparece lo nacional y lo antinacional como lo que divide el campo político argentino, lo que divide el campo político de los países descendientes. Entonces me parece que el título es totalmente atinado, ¿no? Y Jauretche nos llamaba a esto, un poco lo que decía Juan con el tema de los productos, ¿no? Porque Jauretche dice la colonización pedagógica, que es fundamental en los países semicoloniales, lo que busca es la autodenigración de lo nacional, que nosotros nos autodenigremos en lo que somos, que pensemos que no tenemos capacidades para ser una gran nación, podríamos decir, ¿no? Y entonces en esa colonización pedagógica nos enseña en cierto punto a pensar a contrapelo de las necesidades nacionales. Y a eso, decía Jauretche, hay que oponerle un pensamiento nacional. Pensar a partir de categorías propias, ¿no? Pensar a partir de ideas propias, conformar una epistemología de la periferia, ¿no? Como dice Fermín Chávez, es decir, tener un conjunto de categorías generadas desde acá, lo cual no implica desde ya negar el pensamiento extranjero, pero sí lo que implica es no adoptarlo como un paquete ese pensamiento extranjero, sino adaptarlo. Es muy diferente, ya lo decía el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez decía, es muy diferente adoptar una idea, porque cuando uno adopta con una totalidad, que adaptarla. Cuando uno adapta, toma algo y lo transforma según su propia realidad, ¿no? Simón Rodríguez también decía, en esto que resuena el pensamiento de Jauretche, si nosotros en Sudamérica no inventamos, lo más probable es que erremos, decía. Y bueno, y eso es lo que anima el pensamiento de Jauretche, nos anima a pensar justamente en nacional, a pensar en función de las necesidades nacionales. Yo termino con una cita de Pablo, y lo dejo, y que tiene que ver un poco con varias de las cuestiones que estuvimos diciendo acá. Dice Pablo, dice, lo nacional se convierte en el punto de partida imprescindible para cualquier política según Jauretche, y el resto solo es cuestión de debate. Como decía, divergencias sí, pero nuestras, ¿sí? Otra cuestión central en Jauretche es la idea de la unidad nacional, que acá aparece lo de Pablo. En fin, y ahora sí termino, propone aportar una epistemología propia, en el sentido de conformar un criterio propio para enfrentar los problemas y desafíos de la nación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al autor del libro, el señor Pablo Ojeda, que es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de París 8 y graduado de la especialización en Pensamiento Nacional y Latinoamericano por la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, Pablo,
Bueno, palabras. primero, gracias por estar. Realmente es un placer. Gracias a Juan Manuel, a Juan y a Facundo por acompañar. Y más generalmente a la UNLA por el espacio que tenemos hoy. Para empezar, lo que me parecía interesante era plantear un poco el contexto de cómo surgió el libro. Y ahí voy por lo que decía Juan Manuel. Me gustó que lo que te interpeló primero fue que yo era francés y lo que podría parecer un detalle un poco egocéntrico, me parece interesante para el libro porque yo nací, hice toda mi escolaridad en Francia y sigo viviendo allá. Y escribo sobre un pensador nacional que dice él mismo que escribe desde y para los argentinos. Entonces, si bien no me siento turista cuando vengo acá porque tuve la oportunidad de venir muchas veces, tengo toda la familia de mi papá, eh, esa posición construye preguntas, digamos, hay preguntas al principio, ni siquiera antes del libro. Cuando yo vine a estudiar acá, había esa pregunta de qué posición yo podía tomar con respecto a todo eso. Es que tengo que ir, venir acá, sentarme, callarme y escuchar y nada más. Bueno, un poco al principio era eso. Y poco a poco la idea es superar esa posición y a ver si qué podía proponer. Entonces, esa posición que al principio no sé si me tiraba por abajo, pero era más negativa que otra cosa, porque lo peor, por ejemplo, de la recepción del libro sería un francés que viene a explicar cómo entender la realidad argentina y cómo los escritos de Jauretche, cómo hay que leer. Eso sería lo peor saliendo de esta sala, si se recibe así. Pero en ese panorama había como un hueco que a mí me parecía interesante, era justamente capitalizar en esa mirada, no sé si diferente o un poco más fría, con un poco más de distancia, eh, y a ver si desde ahí se podía encontrar, sí, una mirada original que podía aportar al pensamiento y al entendimiento de Jauretche. Y en ese sentido, para cumplir el objetivo, por ejemplo, yo leí, el libro está basado únicamente en las obras de Jauretche, sus libros, sus escritos. Eso fue concertado con Juan también, de no leer desde el principio a ningún autor que haya escrito sobre Jauretche, porque eso obviamente iba a influir en mis lecturas. La única fuente que tomé sobre Jauretche fue al final, después de haber leído todo, que es de Norberto Galasso, y es una biografía de Jauretche. Eh, pero el producto del libro es nada más que sus propios escritos. Eh, y bueno, obviamente si lo tomé, es también lo que decían de la escritura de Jauretche, que tiene algo más oral que puramente escrito. Eso me ayudaba al principio porque no tenía el español por ahí tan perfecto para comerme libros bien difícil o muy con un léxico más difícil, pero sobre todo era un autor que yo había escuchado el nombre por ahí en casa, pero no tanto más, era el nombre del edificio donde había las clases, y sobre todo lo descubrí haciendo las clases, porque los profes nos daban unos textos por ahí de pensadores nacionales, y ahí realmente lo descubrí, leí uno o dos textos de él, y una de las cosas de la especialización que me parece bien es que desde el principio nos aconsejan de, ante que ya cuando podemos, tomar el tema de la tesis para poder orientar todos los trabajos hacia eso, cuando se pueda. A veces no se puede, creo que hay una materia donde no lo pude hacer, pero el resto siempre pude orientar los trabajos hacia la tesis. Y entonces estaba buscando sobre qué trabajar. Al principio quería hacer algo sobre más un lazo entre Argentina y Francia o Europa, a ver, no encontraba, y en Jauretche, en los dos, tres textos que leí,
me pareció una genialidad y sobre todo cosas que nunca había escuchado. Y lo primero fue lo nacional, la cuestión nacional. Lo que en Francia suena de manera, si no opuesta, totalmente diferente. Porque el nacionalismo en Francia es directamente ligado, un sinónimo de extrema derecha. Entonces, cuando yo veo que un pensador nacional o la cuestión nacional está vista de manera positiva, a mí me suena. Me dice, acá está pasando algo que no entiendo, no cierra con lo que yo sé. Y entonces ahí me metí, bueno, primero entendí que había nacionalismos, no existe el nacionalismo como un concepto cerrado, universal, y punto. Hay nacionalismos que surgen en momentos, con épocas, en un contexto particular, y el nacionalismo de Jauretche es un nacionalismo particular, que se inscribe realmente en el contexto de Argentina y del siglo XX. Si bien puede trascender, y él hace un lasgo justamente entre principios del siglo XIX y hasta su muerte, hasta ahora, eh, está en un contexto. Hubo otros nacionalismos en Argentina, creo que el nacionalismo del Centenario, hubo otros que por ahí no tienen nada que ver, o se enfrentan, no son los mismos. Eso era la primera cosa que a mí me interpeló leyendo Jauretche, y después son otros conceptos que, obviamente, como decía Juan Manuel, Francia es, donde Argentina es un país que fue colonizado y que está esta cuestión de es que totalmente es una nación completa, o si faltan algunos pasos para ser totalmente soberana, independiente, etc. Francia es el país que iba a conquistar los países. Y entonces esa cuestión de la semicolonia que vos introducías, que es un concepto de Abelardo Ramos, que retoma Jauretche para desarrollar la superestructura cultural de la colonización pedagógica, es muy interesante en el sentido que la semicolonia, como decías, es un país que jurídicamente es independiente en las formas, pero que en el fondo está sometido a influencia o directamente está impuesto al país su economía y su cultura. En Jauretche, por ejemplo, lo que él desarrolla es que Argentina fue históricamente un país económicamente colonizado por Inglaterra y culturalmente por Francia. Y la superestructura cultural sería como, no es un instituto que tiene una puerta base y te presentas, es como una organización más bien que tiene lazos, pero que no es oficial o algo, no iba a decir se hace solo, no, justamente está organizado, pero eh, sería lo que Jauretche dice, que está compuesto por la prensa, es decir, los periódicos, la tele, la televisión. Esto me parece muy vigente, sobre todo hoy. Es también la escuela, los programas de historia. Él habla mucho, por ejemplo, de la escuela mitrista, cómo forma a los argentinos, qué historia instala. Bueno, y muchas de las onceras, por ejemplo, provienen de ahí, son enseñadas desde muy chicos en la escuela. Y las academias. Por ejemplo, él da el ejemplo del premio Nobel y habla de Usey, no sé cómo se dice, que, bueno, tuvo un premio Nobel, pero hubo otros científicos que por ahí merecían más, y lo que hizo el clic que pasó que él tuvo el premio Nobel y otros no, es que él estaba con el sistema de la superestructura cultural. Entonces los medios, todo lo ponían adelante, decían que era un genio, que era grandísimo, y los otros que combatían por ahí un poco más el sistema, mismo si hacían cosas muy buenas, muy interesantes, lo dejaban de lado, o hasta lo mataban, mataban socialmente, digamos, a nivel periódico. Y
Otro concepto muy importante en Jauretche es la cuestión de civilización y barbarie de Sarmiento. Y eso va totalmente ligado a la superestructura cultural, porque él dice que es la soncera madre, que todas las sonceras provienen de ahí. Y civilización y barbarie, si lo resumo de manera lo más simple posible, la civilización es Europa, son los blancos, y la barbarie es todo lo local, todo lo que es argentino, el gaucho, el criollo, y habla, dice, de los negros nosotros, dice. Y lo que me parecía interesante, sobre todo con estos dos conceptos que él pone realmente en el centro de sus libros, de sus escritos, es que la cuestión no es personajes individuales, o sea, en lo bueno o en lo malo. Quiero decir, por ejemplo, sea Perón o el peronismo, que él va a defender muchas veces, o los antinacionales, él va a decir que es una cuestión colectiva de estructura. No hay que sobreponer las personas como, para dar un ejemplo, él critica mucho a Sarmiento, a Mitre, a toda la línea antinacional, y dice que si si le damos demasiada importancia a los hombres, perdemos de vista la estructura colectiva que está atrás. Y lo dice lo mismo de Perón. Por ejemplo, dice una frase que a mí me encanta, es que no es Perón que hizo el peronismo, sino el peronismo que hizo a Perón. Y eso nunca lo había escuchado acá, y me pareció muy interesante pensar cómo él ubica a Perón. Si bien a veces están un poco peleados los dos, hay que ver en qué momento hay cuestiones personales o puramente políticas, pero él muchas veces va a decir que Perón está ahí porque cayó en el momento justo, supo agarrar la oportunidad y fue la cabeza, pero que toda la fuerza está en el movimiento, en el pueblo y en el movimiento nacional. Y justamente un rasgo que él traza es que la cuestión, bueno, de lo nacional y lo antinacional no toma, por ejemplo, el movimiento peronista como el principio de lo nacional y termina con Perón, o sí, hasta hoy. Él retoma el rasgo desde la independencia de Argentina hasta su vida. Es decir, que lo nacional va de los federales al peronismo, pasando por Irigoyen, Forja, por ejemplo, que es una agrupación de pensadores durante la década infame entre Irigoyen y Perón, y él traza toda una continuidad así, que en esta cuestión también de lo universal, él no excluye los esquemas de análisis clásicos, ¿sí? Que sería derecha-izquierda o progresista-conservadores, sino que dice que esto no está adecuado a la historia argentina, y que, según él, el mejor esquema para entender la historia argentina es lo nacional y lo antinacional. Y desde ahí traza esa continuidad. Con personajes que a veces están difíciles de posicionar. Por ejemplo, uno de los hombres que dice que está ahí un poco en el medio es Roca, porque tuvo una política de expansión, de querer un país grande, y eso forma parte de la política nacional, pero que en lo económico no, estaba del lado de los antinacionales. Y los antinacionales van de los unitarios en Jauretche va hasta la Revolución Libertadora, pasando por el mitrismo, Sarmiento, la década infame, etc. Una de las cosas también del libro, eso me pasé a decirlo, es que como está basado únicamente en sus obras, el libro no interpreta lo que pensaría Jauretche después de su muerte en el 74. Entonces, el libro no habla de la dictadura, de Menem, de Cristina o no sé qué. No, yo no hago interpretación en el libro.
es un análisis de sus escritos, que obviamente sí pueden ser herramientas para pensar la actualidad, eso sí lo creo sinceramente, pero el libro trata de meter a la luz el esquema de análisis de Jauretche que traza en casi todos sus libros, eh, para después sí pensar la realidad actual, digamos, o lo que va a seguir. Eh, y un concepto también que iba con lo nacional, que fue la primera cosa que a mí me interpeló mucho en Jauretche, fue la cuestión de las izquierdas. Porque las izquierdas, desde chiquito nunca, que me interesaba la política argentina, nunca entendía si la izquierda era un aliado del peronismo o si no era un aliado. Y casi que nunca tenía la respuesta, cada uno me decía cosas, está complicado, no hay como una respuesta clara. Bueno, Jauretche ataca esa cuestión de frente, habla pero muchas veces de las izquierdas. Y el 90% del tiempo es para criticar las izquierdas. Es para decir que las izquierdas, si bien tienen un mensaje social en el que él se puede encontrar o hay cosas en común eh, que pueden tener en común, en los momentos históricos importantes, las izquierdas siempre se ponen en contra del movimiento nacional. Sea con Irigoyen, sea con Perón, sea siempre. Hay como él dice que hay como un acuerdo tácito entre los dos, que sí no son los mismos, tienen ideas opuestas, pero en los momentos importantes donde el pueblo llega al poder, se ponen juntos para enfrentar a ese movimiento. Y eso son cosas que a mí me interpelan mucho porque en Francia no hay un movimiento así, que es el peronismo en Francia, en Argentina. Entonces, yo, por ejemplo, en Francia me diría de izquierda. Si la gente me pregunta qué pensás, cuál es tu pensamiento, diría soy de izquierda. Acá no, porque no tiene la misma significación. No tiene el mismo sentido, por eso también, por la cuestión de cómo entendemos la realidad política o la realidad histórica de Argentina, y no significa lo mismo. Y bueno, si lean el libro, lean Jauretche, pega en las izquierdas mucho, pega mucho, pero eso me pareció también muy interesante en Jauretche, que siempre tiene o trata de tener una puerta bien abierta, y al final, en los últimos libros que escribió, hay una cuestión de la izquierda nacional. Y ahí me parece que, me pareció a mí muy interesante esa puerta que él abre, que una parte de las izquierdas que se están formando ahí en los años 60, 70, se está empezando a formar, podrían con el tiempo acercarse al movimiento nacional. Porque si leen Jauretche muchas veces, la izquierda es como, no, ellos hablan de cuestiones internacionales, hablan de otra cosa que no es lo nuestro, no es la pregunta de hoy. Eh, y ahí abre esa cuestión de por ahí podría haber un conjunto, una unidad, siempre hay esa cuestión de la unidad, lo que vos decías, eh, al final. Y eso es una pregunta que yo no, por ahí algunos tienen la respuesta, pero que hoy es que logró la izquierda acercarse más al peronismo o no sé, o al peronismo, al movimiento nacional más general. O si sigue siendo ese acuerdo tácito, entre comillas, que sí somos sociales, hay puntos, pero cuando llega el movimiento nacional al gobierno, se ponen en contra y forma, porque él lo que explica es que la izquierda forma parte de la superestructura cultural. Y que si bien él no duda de la sinceridad de algunos marxistas, dice que el problema es que van a hablar más de problemas ajenos que de problemas de la Argentina. Y eso son preguntas que son muy actuales también. Es que la izquierda argentina, no argentina, bueno, las izquierdas tienen una idea más internacional de la vida, que es más valores
y la cuestión de lo universal, y se preocupa más de lo que pasa afuera que acá. Y hay también esa cosa de lo universal vuelve mucho en Jauretche. Por ahí no lo dice tanto, pero es una idea que vuelve mucho en el sentido que él no está en contra de lo universal. No dice si esa idea es considerada como universal, está mala. Lo que él dice es que lo universal debe someterse a la realidad argentina. Sea el marxismo, el capitalismo, sea cualquier ideología, más allá en general, todo puede ser interesante. La idea no es rechazar todo lo que viene afuera, pensar nosotros y poner anteojeras y no escuchar nada. No, la idea es no, una realidad europea con el marxismo no puede imponerse copiado o pegado acá. No es Argentina que tiene que adecuarse al marxismo que viene de Europa. Es el marxismo de Europa, pongo el ejemplo del marxismo, podría ser el capitalismo, que tiene que adaptarse a la realidad de acá. Y en eso me pareció interesante que no, si bien critica mucho a las izquierdas, no cierra la puerta a tener en algún momento una unidad que puede funcionar. Eh, Él, por ejemplo, habla que le hubiera gustado que las izquierdas nacionales se llamen nacionalsocialismo. Pero bueno, con la Segunda Guerra Mundial es un problema. Un problemita, una palabra. Sí, bueno. ¿Y por qué lo dice? Porque a él le conviene la izquierda si antepone la cuestión nacional. Sí, y en el nombre es eso la idea, es poner a la nación antes de la cuestión marxista o de izquierda. Eh, y ahí para mí hay una pregunta abierta que no, él no dice que va a suceder o no va a suceder, dice que hay un camino por ahí que puede abrirse y uno de los autores que retoma mucho de eso es Abelardo Ramos, que se dice de izquierda y que Jauretche dice que él puede ser, lo dice así, pero podría ser un compañero. Eh, y, y ese conjunto para mí, de manera de pensar de Jauretche, lo pongo un poco en el final, ahí entra en algunos momentos, pero son muy chiquitos, hay como una interpretación mía o críticas, pero son muy leves, y la voy a decir así, está como transparente. Eh, para mí Jauretche tiene una manera de pensar muy maquiavélica, pero me explico en qué sentido. Que él quiere una política nacional y que el pueblo esté en el poder. Eso es la idea, los fines. Y que en el medio, cuando él habla, por ejemplo, de la democracia, eso me interpeló mucho, para él no es un fin. El fin no es la democracia. La democracia es un medio para llegar al fin. Lo que, según como se dice y en el contexto, deja puertas abiertas a todo. Entonces, eso no quiere decir que es importante aclararlo. Jauretche en ningún momento dice que los fines justifican los medios por lo que vos podés matar, lo que sea, por los fines. Siempre tiene que ser graduado. Pero abre esa puerta a decir, bueno, la cuestión es llegar a una política nacional concreta con el pueblo en el poder y ahí negociamos en el medio que sí, que no. Por ejemplo, cuando habla de la moral, él dice que la moral no tiene que ser lo supremo. Los intereses de Argentina tienen que superar a la moral, sobre todo en lo internacional. Él dice, por ejemplo, en un momento que los argentinos tienen que usar la misma hipocresía que los imperios europeos en las cuestiones geopolíticas. Es decir, bueno, y guardar la moral para lo interno, lo nacional. Aquí adentro de Argentina, ahí podemos tener moral, pero en lo internacional hay que usar las mismas herramientas que los otros. Y que eso justamente es una de las... Ahí vuelve un poco la cuestión de las izquierdas, que él critica como a veces los intereses de los argentinos es ir ahí
pero por una cuestión moral, internacional, de no sé qué, nos van a frenar. Y es un medio que muchas veces la superestructura cultural usa para decir, sí, la idea está buena, pero no. No, porque moralmente no sé qué. Y él dice, no, hay que pensar primero nosotros y después vemos. En ese sentido, se acerca mucho y defiende mucho a lo que hizo Perón, por ejemplo, con la cuestión de la tercera posición, de el Jauretche, sea desde el radicalismo irigoyenista a Forja al peronismo, siempre defiende no intervenir en las guerras, no posicionarse, quedarse neutro. Y bueno, en el final de la Segunda Guerra Mundial, Perón termina por tomar posición por los que ganan la guerra, digamos, los Estados Unidos y Francia, etc. Y al principio Jauretche lo critica. Dice, no, eso es romper con la línea nacional, de no ponerse. Y unos años después, en uno de sus escritos, dice que finalmente Perón tenía razón, porque la pregunta no es una ideología o tener dogmas. La cuestión son los intereses de la nación. Y si los intereses de la nación en ese momento era de aliarse para no tener, eh, no, represión no, Represalias. sí, represalias, había que hacerlo. Y si era el momento justo, había que hacerlo. Y en eso también son cosas que me gustan mucho en Jauretche, es que él vuelve a veces sobre ideas que él ha dicho o posicionamientos y se puede criticar a sí mismo, lo que es muy raro en los pensadores y en política. Sí. Eh, Hay una situación, disculpa que me viene a la cabeza, que vive Jauretche cuando era pequeño, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Era chiquito, estaba en Lincoln, cuenta en la de Pantalones Cortos, el libro. sí. Y se agarran a piedrazos dos pibitos. Uno era del grupo tenía familia italiana y el otro tenía familia alemana. Y empieza la batalla y era como la Primera Guerra Mundial, pero en nenitos. Pero la mala leche es que el piedrazo de los que estaban de familia alemana mata al pibe italiano. Cuando lo hacen el sepulcro, va a la sociedad italiana y le pone la bandera italiana como si fuera un héroe de guerra, un pibe de 3 años. Y a Jauretche eso le pegó tanto, lo que en ese dice, como diciendo, las guerras internacionales en Lincoln, un pueblo perdido en el medio de la provincia de Buenos Aires, un héroe de guerra de 3 años, no tenía lógica, de 7 años no tenía lógica. Y eso era lo que a el tipo yo creo que las cuestiones internacionales que tenía esa lógica que vos le explicás en el libro, de comentarlas con cotidianidades, o sea, te hacía cosas que esa genialidad de con una cosa cotidiana te analiza una profundidad que por ahí, no sé, si lees a Foucault, 7 libros de este tipo, te dicen, mira, acá hay algo que no va. Sí, sí, bueno, eso es una de las cosas muy sobresalientes de Jauretche, es que es muy accesible. Habla, más allá de su manera de escribir, él lo dice, por ejemplo, cuando habla de economía, él considera que nada está demasiado complicado para cualquiera. Todo lo complicado está hecho a propósito para hacerte creer que no puedes entender, no son cosas tuyas, deja a los expertos ocuparse de eso. Y él te dice que no, que todo se entiende, no hay nada complicado y que está a la mano de cualquiera de entender las grandes vías. Después, cómo meterlo en práctica es otra cosa, eso puede ser profesionales, pero elegir por dónde vamos no es una cuestión de expertos. Y en economía, para seguir ahí, él defiende esa idea de diversificar los mercados, que cuando habla mucho, por ejemplo, del pacto Roca-Runciman, que era un pacto con Inglaterra, que obligaba a Argentina a dar cada año más materia prima por menos plata, o la misma plata, pero todos los años tenía que entregar más materias primas. Y él dice que eso es atar a la Argentina a su condición colonial. Si sigue haciendo esos acuerdos, no va a salir nunca de su situación.
Mientras que si diversifique los mercados y sobre todo industrializa la Argentina, ahí sí. Y que, por ejemplo, en esa cosa de la moral y todo, cuando habla de la Segunda Guerra Mundial, él lo ve como una oportunidad para la Argentina de dejar ese posicionamiento de ser un país que vende materias primas para empezar a industrializar el país y seguir después de la guerra. Porque surgió, de hecho, durante la guerra, los países que no podían producir compraban a países como Argentina materia un poco más avanzado que primas. Pero él denuncia que cada vez que terminó la guerra volvimos al modelo anterior y que Perón es uno de los primeros que no, retoma eso y sigue con el proceso de industrializar al país. Eh, y bueno, y también una de las cosas que me parece importante en la cuestión nacional y lo antinacional de Jauretche es que su análisis sobrepone las fronteras argentinas. Si bien habla siempre de hablar desde y para los argentinos, la idea de lo nacional es más la cuestión de la patria grande, retoma los conceptos de Manuel Ugarte y otros pensadores que estuvieron ahí, y él piensa lo nacional como una unidad, no sé si, no dice que quiere un país que vaya de México a la Patagonia, pero hay esa cuestión de eh, si la balcanización del país fue organizada y deseada por, sobre todo, Inglaterra, y que lo que conviene a Argentina y los países alrededor que viven la misma realidad es unirse, es volver, por lo menos, él dice algo así, que lo mínimo sería volver a la frontera del viejo virreinato de La Plata. Pero ahí insiste también en que unir esos países no significa que ellos tienen que someterse a Argentina, que Argentina tiene que comer a estos países. Lo que dice es que hay que crear una unidad real, es decir, esos países tienen que ser soberanos, independientes realmente. Eso es la primera etapa, entonces Argentina tiene que pasar por ahí también. Y después crear conexiones, o crear una unidad que permita ser más fuerte y a nivel geopolítico poder hablar con más fuerza. Por ahí el Mercosur, si no, sí, bueno, sería algo, por lo menos en la filosofía, que podría acercarse un poco a esa idea. Y, y eso me parece interesante porque lo nacional, bueno, yo cuando leí lo nacional, para mí era realmente el nacionalismo cerrarse sobre sí mismo y decir, bueno, tenemos que pensar nosotros ahí, en esas fronteras, lo nuestro punto. No, él tiene una mirada más regional que, si bien él insiste en el que Argentina tiene que hacer su parte, ser soberana, independiente, todo, pero que la etapa después es unirse y aliarse con los países alrededor. En ese sentido, en la línea nacional, él implica a San Martín, Artigas y en Paraguay Bolívar. sí, Bolívar también. Como personajes que forman parte de esa línea, que comparten la línea nacional y que cuando, por ejemplo, San Martín me olvidé, lo llaman el misterio de Guayaquil. Bueno, cuando entrega el mando, entre comillas, a Bolívar, él lo ve como un acto nacional, como un acto que perpetúa esa filosofía americana y que no fue rendición o decir, bueno, no, él lo celebra. En ese sentido, él critica muchísimo la guerra del Paraguay y él pone a Paraguay como el ejemplo perfecto de lo que hay que hacer en Argentina. Él explica que Paraguay
empezó el proceso que él soñaba, entre comillas, y los antinacionales vinieron a romper ese proceso, porque había no la duda, tenían miedo que ese proceso se pueda reproducir afuera. Y muestra como esa guerra que duró 5 años, un pequeño país pudo resistir a los más grandes países alrededor, ayudado también por Inglaterra. Había como resistir 5 años. Así, él dice que fue uno de los actos más brillantes si bien perdieron al final, porque era imposible ganar con el tiempo, era un ejemplo en retomar, y que cuando Irigoyen eh, no es congelar la deuda, bueno, termina con la deuda que tenía el Paraguay con Argentina, y que Perón devuelve los trofeos a Paraguay, ahí mismo, si es nada más que simbólico, ahí esos son políticas nacionales que van en el sentido de futuro de dar las condiciones para tener una unidad más tarde. Eso forma parte de reconocer sus errores y poder con el tiempo crear unidades. Y también lo que eso fue por ahí, después del nacionalismo y las izquierdas, el último punto que a mí me impactó mucho, digamos, si bien casi todas sus obras me impactaron, pero esos son los puntos más fuertes, es mirarse a sí mismo, desde sí mismo. Quiero decir, por ejemplo, da un ejemplo que puede parecer una boludez, pero que para mí simbólicamente habla mucho, es el mapa. Habla un poco del mapa y muestra que, según él, el mapa mundo que tendría que estar en Argentina, usado en todas las escuelas, etcétera, tendría que ser inverso, con Argentina arriba y en el medio. Y que en ese sentido el mapa universal está bien, pero está bien para Francia, Inglaterra y Alemania, porque están arriba en el medio. Eso corresponde a lo que... Y dice que está bien que Francia haga esto, por ejemplo, pero que Argentina tiene que hacer lo mismo, pero desde sí misma. Porque si no, él dice que hay que romper con esa mirada de verse desde abajo en un rincón. Porque si vos siempre te miras así, bueno, es que te desprecias vos mismos. Bueno, eso son cosas que, en vez que si te ves en el medio, arriba, te das más importancia. Y también habla que haciendo esto, si hacen el ejercicio, la experiencia de invertir el mapa y meter a Argentina en el medio, él dice que se cree como una isla de varios países ahí, que tienen todo en términos de recursos naturales, hay como algo natural que se puede crear ahí de unidad, que no necesita comerciar con todo el mundo entero, sino que hay una lógica ambiental, política, histórica, que podría formar una unidad en ese lugar del mundo. Y en ese sentido, la etapa para hacer eso, y ahí es como un poco menos simbólico y más concreto, es el revisionismo histórico. Lo que, de nuevo, el revisionismo histórico para mí en Francia está totalmente ligado a los que niegan los campos de concentración, que niegan los horrores de la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Entonces, ver a un autor que yo lo voy leyendo y me dice, recontra interesante, genial, y veo revisionismo histórico, digo, ¿qué significa esto? ¿En qué me estoy metiendo ahí? Y no, bueno, lo mismo, con una palabra dice lo opuesto, porque ahí es justamente revisar una historia que fue falsificada, él usa ese término, por la escuela mitrista, etc. Y ahí justamente dice, si bien nosotros llamamos escuela mitrista y criticamos esta historia que fue, digamos, escrita en ese momento, no hay que meter todo en Mitre. Sería equivocarse y no ver el sistema de superestructura que va detrás. Porque no es que Mitre escribió un texto y dijo, bueno, es esto y funcionó. No, hay toda una estructura que vino a apoyar
ese proyecto y reescribir la historia. Como por ejemplo en Las Onceras, Jauretche habla de la libre navegación de los ríos. O no sé si lo estudian, yo no hice la escuela acá, pero en el libro dice que se estudia en la escuela por eso. Y la libre navegación de los ríos, él dice, bueno, ¿quién se liberó de qué? ¿Quién es libre con eso? Y en realidad, la navegación de los ríos Argentina era dueño de los controles, de controlar cómo se podía navegar, y que en realidad los que pierden son Argentina y los que ganan son Francia e Inglaterra, porque ahora pueden navegar libremente, sin aduana, sin nada, en los ríos. Y él dice, eso no es una victoria. No puede ser presentado la liberación de los ríos o la libre navegación como una victoria cuando es perder soberanía en sus propios ríos. Y dice, es como si Francia mañana pierde su soberanía sobre la Sena y lo celebra como ahora somos libres, eh, porque puede venir cualquier país y navegar libremente. Y eso, esos ejemplos así bien concretos vuelven mucho en Jauretche. Él retoma muchas veces ejemplos de la vida cotidiana y para explicar un poco conceptos más grandes. Eso también me ayudó mucho a entender Jauretche, porque, qué sé yo, la superestructura cultural de la colonización pedagógica, la primera vez que lo leí, me dolía la cabeza, decía, bueno, está complicado llegar al fin de la frase, y al final, leyendo Jauretche, resulta que es totalmente lógico y no es tan difícil. Si bien el nombre puede parecer complejo, en realidad en 3 páginas entendés totalmente lo que significa, quiénes son los actores, cuáles son los intereses atrás, y cómo la oligarquía, él habla mucho de la oligarquía. Si bien son argentinos, porque nacieron acá, trabajan por los intereses foráneos, como dice es la palabra que usa siempre para los imperios europeos. Y obviamente, de manera personal, leer a alguien que va pegando siempre con los europeos, los imperios europeos, a mí me interesa porque yo tuve totalmente otra historia en la escuela francesa. Casi, si llegamos a hablar de colonización, está muy bien. Vos me preguntabas antes que empieza la charla si en Francia se hablaba de Jauretche, y me reí porque sí, más allá de Messi y de Milei ahora, no llega nada. Me imagino tú cuando empezaste acá a cursar. No, Historia, no. historia. Ah, bueno, yo tenía El unos... eurocentrismo así lo poníamos en el pizarrón Sí, gigante. sí. No, total. Bueno, esas fueron las etapas de sentarse, callarte y escuchar, porque a mí al principio era inentendible. Yo me acuerdo de una clase que dijiste que hasta el pueblo europeo está beneficiado de que bueno, su país haya con los trabajadores. robado todo. Y a mí me sonaba como, bueno, pero en esa visión más marxista de, bueno, Claro. pero el pueblo no son todos ricos que... Claro. Pero sí, al final sí, porque mismo un pobre o alguien de clase media francesa está mucho más allá o está arriba en comparación directa con un pobre o una clase media de acá. Y eso sabiendo que Francia no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene nada, sino haber colonizado medio mundo, casi todo África. Claro, la discusión por la internacional, me acuerdo que Sí. incluso había muchos que saltaron, fue brava esa clase. Sí, fue muy bueno. Fue brava porque, claro, cuando la internacional socialista que planteaba Manuel Ugarte, un pensador nuestro, estábamos en la moderna contemporánea, la materia. Sí. Y cuando aparece una situación que, digo, el obrero francés se beneficia de la explotación de la periferia. O sea, no, como los obreros, ¿viste? Saltando. Y sí, porque si vos
mantenés un desarrollo económico con esclavismo en África y con la sobreexplotación de países periféricos, ese beneficio hace que el trabajador en Francia, en Europa, no esté tan presionado. Es decir, bueno, total, le saco a los africanos, le saco a los sudamericanos, yo le puedo pagar lo que quiere el trabajador y me ahorro un reclamo. Si total explotó la periferia. Cuando salían lo del Partido Obrero me quedé apuntado. ¿Viste? Saltaban todos. Fue brava esa clase. Pero bueno, es lo que dice Manuel Ugarte, ¿no? O sea, uno reproduce lo que dice esta gente, pero son las cosas que, claro, me imagino vos ahí como. Sí, no, bueno. A veces le debo plata. Sí, bueno, hay ese momento que vos decís, a ver, ¿en qué responsabilidad tengo yo? ¿Qué hago ahora? No, bueno, justamente esa reacción de que vos decís el Partido Obrero o el socialista, no sé, sería la crítica que hace Jauretche a la izquierda de acá, de decir, no te puedes oponer a esa idea. Vos tenés que pensar las cosas de acá. Eso no quiere decir oponerse al obrero en Europa, no es tu enemigo. Pero vos no te puedes preocupar de la misma manera para el obrero que está en Francia o en Inglaterra que por el obrero de acá. Ocupate de acá y después vemos. Bueno, y por ahí, antes de concluir, quería pasar por el momento un poco obligatorio, ya que están casi todos de agradecimientos. Si me demoro, hacen como los Oscar, ponen una música, empiezan a cantar y me dicen, bueno, lo hago rápido. Bueno, primero, obviamente, a la UNLA en general, por el espacio, los estudios, realmente para mí fue un placer y un honor enorme estudiar acá, ser graduado de esa universidad. Porque es la ciudad de mi familia paterna, es para mí realmente un honor y más allá del honor, a mí me cambió la vida, me abrió la cabeza, nunca había pensado ver las cosas de esa manera porque yo, que lo quiera o no, soy un producto de la sociedad, de la escuela, de la cultura francesa. Y si bien me interesaba Argentina, siempre me gustó aprender, interesarme, había esa cosa de, bueno, hay cosas que no entiendo. Y ahí me dio herramientas para empezar a pensar la realidad acá y también tener otra mirada sobre mi primer país, que sería Francia. Si bien no es que descubrí la colonización de Francia acá, es interesante, y más allá de las clases, cómo los compañeros de los otros alumnos, en un comentario así, que puede parecer una anécdota, dice mucho de la percepción que tienen acá de Francia. Y eso a mí me interesó mucho. Y después voy con los agradecimientos. Pero, por ejemplo, a mí es muy difícil de explicar a amigos o familiares en Francia el tema de este libro. Es decir, que empieza con lo nacional y lo antinacional, y que es un texto, no es una crítica pura negativa de decir, bueno, lo nacional en Jauretche es una mierda. No, voy más, no lo defiendo, lo pongo más frío y bruto de lo que él escribe, pero es un libro más bien positivo. La idea es difundir las ideas de Jauretche y su pensamiento. Es imposible, o me cuesta mucho explicar a amigos y familiares cómo yo pude escribir un libro sobre un pensador nacional, porque, como dije, suena a extrema derecha. Entonces empezar que no, que el nacionalismo no tiene nada que ver en un país colonizado como Argentina que en un país colonizador como Francia, no cierra, porque vos tenés que empezar a decir, bueno, tenés que partir que Francia es un país colonizador, y ya eso es un problema, porque no es obvio para la gente. Entonces, la discusión es muy difícil y la mayoría de las veces no llego a explicar cómo pude escribir un libro así.
es un trabajo que sigo haciendo, pero La próxima hacemos la presentación allá y... sí, sí. Por ahí vamos a tener Tipo, estamos medio complicados, vos ves las universidades. Está complicado. No, bueno, entonces agradecer a la UNLA, a todos los docentes, pienso en Marcos, en Mara, en Facundo, en todo lo que estuvieron, obviamente en particular a Juan, que fuiste el director de este trabajo y realmente fue un placer y un honor igualmente poder charlar muchas veces con vos, que me puedas ayudar, me conseguiste material, todo, siempre fuiste ahí para permitir que este trabajo vaya hasta el fin y realmente gracias. Después no está, le mandó un mensaje a Ezequiel González, que es un docente o no docente, no sé cómo se los dos, Sí. bueno, del aula que El filósofo anfilenio. sí, ¿Estudiante de la especialización? Qué grande. que, bueno, inscribirme a la especialización al principio no era obvio, había muchas cuestiones administrativas más que nada y sobre todo simplemente saber si se podía o no hacer con los reconocimientos de los títulos, etcétera. Y bueno, una de las personas cuando llamaba para preguntar cosas siempre caía en él y me ayudó mucho más allá de su trabajo formal. Realmente tomó el tiempo de llamar a gente por mí, mandar mail. Nunca me soltó la mano, a veces me mandaba un mensaje para saber si había funcionado esto o lo otro. Y me parecía justo y legítimo que mencionarlo acá mismo si no estaba para agradecerlo, porque realmente no sé si hubiera ni siquiera estudiado acá en la UNLA después de las licencias políticas, que fueron 6 meses, hacer la especialización, no sé si lo hubiera hecho si no estaba él. Entonces, se merece el agradecimiento. Después pasamos bien. Nos pasamos, sí. Te comento algo nada más, Pablo, que como detalle, es filósofo, tiene muchos libros escritos. Bueno, Ezequiel González es una lo figura. tengo que leer. Es tremendo. Uno dice, no, pero es un animal. Bueno, sí, lo tengo que leer. Sí, sí. Y bueno, después a los que me corrigieron, porque obviamente mi español no es perfecto y había mucha falta de acento, de cómo armar una frase, por ahí la armaba y había que rearmarla un poco para que sea más fluidez, o a veces podía traducir una palabra francesa que no significa lo mismo, a lo contrario, que algo que significa en Francia, cuando lo pongo en español, no es exactamente lo mismo. Entonces, a Eduardo, Enrique y Olga, que siempre estuvieron para ayudarme también a leer, corregir y mucho más allá de simplemente la corrección, las charlas que tuvimos sobre si yo entendía bien las cosas o si yo tenía una duda, porque nunca realmente pregunté que entendí bien, pero había palabras, conceptos que muchas veces me podían explicar o ni siquiera historia. Yo que sé, conocía a Sarmiento de nombre, para mí era más un nombre de calle que realmente saber quién era. Entonces necesitaba, sobre todo al principio de la especialización, meterme en la historia argentina y estudiar a todos los grandes nombres y todas esas cosas siempre estuvieron, así que gracias. Después a la abuela, a Carmen, porque obviamente si no tenía un techo, si no podía comer y que siempre me ayudó, me dio mucho amor para estudiar, me puso en las mejores condiciones posibles, así que se merece también el agradecimiento. Eh, y bueno, por terminar, más simbólicamente a Jaureche, que de alguna manera, si bien son frases grandes, me cambió la vida en cómo pensar la vida, con la política, la sociedad. Eh, y obviamente no veo las cosas de la misma manera antes de leerlo que después. Eso seguro. Y bueno, si bien el libro es más histórico o se basa en los escritos de Jaureche, no va en la actualidad, eh, sí me parece, y eso puede ser interesante para las charlas, que
después, hoy o después de haber leído el libro, para, como decían antes, pensar la actualidad, pensar el mundo actual de 2026. Realmente Jauretche me permitió entender cosas del presente, que yo veía en la política argentina, que por ahí pensaba entenderla y al final no tanto. Que ahí hay una perspectiva histórica que te da lasgo, te da herramientas para entender los grandes movimientos que atraviesa la Argentina. Y no sé si hay más producto más antinacional que sería Milei hoy, y en ese sentido es como un producto perfecto de lo que define Jauretche como un personaje antinacional. Y sobre todo que me alegro mucho que hayan hablado de los subcapítulos, porque eso también fue una pregunta de, es que puede parecer un libro que está muy cortado, no está fluido y está más difícil de leer porque, bueno, está cortado, está muy cortado, eh, pero fue una voluntad de ordenar bien las cosas, también por eso, para que no es un libro que si no leíste el principio no puedes leer el fin. Si te interesa un capítulo o solamente la segunda parte, alguien que ya ha leído mucho Jauretche, que sabe exactamente lo que es lo nacional y lo antinacional, y que considera que no le interesa tanto releer la primera parte que trata de definir, instalar y bien explicar cómo, de qué se trata lo nacional y lo antinacional, y la segunda parte entra más en cosas concretas, digamos. Hay un capítulo sobre la economía, la geopolítica, las Fuerzas Armadas. Eso había dicho que hice una pequeña crítica en el libro, eh, y las Fuerzas Armadas hacen parte de eso. Lo único que digo es que cuando él habla de la Revolución Libertadora, él, unos años después, cuando vuelve a hablar de esa dictadura, eh, de alguna manera le quita responsabilidad a los militares, diciendo que ellos fueron el brazo armado, pero que la cabeza fueron expertos y que fueron de alguna manera engañados por esos expertos que le decían hay que ir por ahí y no se hagan problemas, que es la vía correcta. Y él le quita de alguna manera responsabilidad a los militares por lo que pasó, que él, yo pongo unos extractos de sus escritos que, bueno, concretamente dice que no era lo que ellos querían, que sí, fueron engañados, pero que al final no es tanto la culpa de los militares y abre la puerta a que los militares vengan del lado nacional. Y en ese sentido es también una crítica que está, eh, que no es de frente porque también lo pongo en un contexto que él quiere justamente crear esa unidad y se puede entender también, pero eso es interpretación mía, que disculpar de alguna manera a los militares es también una manera de decir, no son enemigos para siempre, pueden acercarse a nosotros y sin ustedes no podemos hacer la unidad que queremos, entonces hay que meter eso un poco bajo la mesa y vamos juntos. Eso es mi interpretación, pero es como también una búsqueda de disculpar a Jauretche de lo que escribe, así que él es responsable, después cada uno interpreta. Es casi la única cosa que me permití en el libro poner un contexto y, bueno, un poco criticar, pero si no, es más bien frío y más bien respetar su pensamiento, el hilo de pensamiento de Jauretche. Y bueno, con eso ya está. Para simplemente promoción, no sé si mañana, si tienen amigos o familiares que no pudieron venir pero que están interesados, voy a estar gracias a Enrique Linares, en la biblioteca más antigua de Lanús, que es la Biblioteca Social y Popular Libertador San Martín,
sobre Eva Perón y para presentar el libro. En la esquina de Bueno, Buenísimo. exactamente. Perón y Y bueno, y justo Mañana, ¿qué hora es? a las 5. A las 5. Y bueno, quería simplemente terminar con una cita de Jauretche, es muy corto, pero que me parecía interesante. La cita es, él está hablando de las formas de luchas políticas, de la lucha de los nacionales, de la lucha de los nacionales, cómo luchar en política. Y dice así: nada grande se puede hacer con tristeza. Desde la ciencia hasta al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica, el tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren triste para que nos sintamos vencidos. Y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en los triunfos económicos. Por eso venimos a combatir alegremente, seguro de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o largo plazo. Gracias. Bueno, ¿hacemos un cierre o quieren alguna? Sí, Sí. por el horario del Zoom nos van a... Bueno, entonces directamente, bueno, agradecemos a todos por venir, un gran honor acá tener a Pablo con este librazo, y bueno, nos vemos mañana, ya anunció que tiene una nueva presentación para volver a escuchar la gira, está de gira. Así que bueno, esperemos que no sea el último paso por la UNLA, que vengas a comentar, a formar parte de tantas cosas que vamos a seguir haciendo. Así que bueno, cerramos acá porque si no vienen los alemanes, como dicen. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Ahí cortamos.